Si usted ahora mismo busca en Internet gigantes, seguramente va a encontrar muchas imágenes como estas que ahora mismo le presento. Son impactantes, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría de ellas, si no es que la totalidad, son falsas. O por lo menos son imágenes que fueron creadas para otro fin, no para intentar demostrar la existencia de una raza humana de gigantes. Algunas de estas imágenes son parte de exhibiciones sobre trabajos de modificación de imagen electrónica, concursos con el programa Photoshop y otras variantes. Sin embargo, muchas de ellas han sido presentadas en los diferentes blogs y páginas de Internet como auténticas. Por supuesto que al analizarse se puede encontrar el origen y evidentemente son fabricadas en casa. Sin embargo, esto no quiere decir que absolutamente todo sea falso. Por supuesto que si usted ha oído la historia de Juanito y las habichuelas y eso es lo primero que le viene a la cabeza, evidentemente no ha leído acerca de los gigantes y por ello le invito a que se quede con nosotros. Relatos del lado oscuro. Fantasmas, Seres extraños. sucesos inexplicables, Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La historia de Juanito y las habichuelas nos plantea un mundo flotante en donde viven grandes gigantes que cantan mientras comen seres humanos. Sin embargo, más allá de estas historias infantiles un tanto crueles, hay toda una gama de cosas que nos llaman la atención. Cuando se habla de gigantes humanos, no me refiero a mastodontes, no me refiero a mamuts o a grandes saurios, sino humanos. Humanos cuyos huesos sean identificables, cuyas características sean humanas, pero de gran talla, entonces la cosa cambia. Déjeme que le lea un pequeño versículo bíblico que encontré para ustedes. El Génesis, en el capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. El capítulo completo habla de lo que posteriormente se llamaría Nefilim. La idea general y descrita aquí es más o menos que los hijos de Dios, es decir, seres espirituales, ángeles caídos, como usted quiera verles, vieron con gusto a las hijas de los hombres y, por lo tanto, escogieron entre todas y contrajeron matrimonio o por lo menos se unieron a ellas. De acuerdo con esta descripción, eran gigantes. Bien. Este es uno de los capítulos del Génesis bíblico, 5000 años atrás. Y luego tenemos este otro que viene del libro de Números. En el capítulo 13, versículos 33, vamos a encontrar otra mención muy interesante. En este capítulo se describe cómo Yahvé, Jehová, como usted quiera llamarle, ordena a Moisés que envíe a 12 varones, todos ellos príncipes de las 12 tribus, a que vayan a explorar la tierra que va a serle entregada a los hijos de Israel. Estos 12 caballeros, príncipes todos ellos, avanzan hacia una región en donde encuentran frutos prodigiosos, la tierra que emana miel y leche. Solamente que había un problema. Lo que nos describe en el versículo 33 llama la atención porque aquellos hombres, aquellos 12 varones, tras reportar lo que habían encontrado, añaden algo más. Vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vuelve a mencionar el término gigantes, pero además hace una descripción
de las proporciones. Sumando esto, entendemos que puede hablarse de seres humanos de dimensiones muy grandes. ¿Pero qué es un gigante? ¿Cómo interpretaría usted un gigante? ¿Cuántos metros debería de medir una persona, un ser humano, para ser considerado un gigante? Esto es muy variable. Teniendo en cuenta que el israelita promedio en aquel entonces habría medido unos 55 a unos 60, los gigantes podrían haber tenido una altura de 2 metros. Sin embargo, por las dimensiones que se describen, muy probablemente eran mucho mayores. Y si bien no podrían haber tenido 10 metros de altura, puesto que menciona que se unieron con las hijas de los hombres, las proporciones físicas para poder contraer nupcias o para poder mantener un encuentro íntimo y procrear, evidentemente limitan un poco. Sin embargo, algunos estudiosos admiten que podrían haber sido más o menos de unos 4 metros hacia abajo. El tope máximo de altura que podrían haber alcanzado en base a estas descripciones podrían haber sido unos 4 metros, aunque es una mera especulación. Lo interesante del punto es que vuelve la pregunta: ¿qué es para usted un gigante? No pierda de vista que Robert Wadlow, el hombre más alto en la historia de la humanidad, medía 2.72 metros, 2,72 para las personas europeas, es decir, 2 metros con 72 centímetros de altura. Pesaba 222 kilos y murió a los 22 años, en 1940. Este sujeto resultaba increíblemente desproporcionado con respecto al grueso de la gente, que para ese momento rondaría 1,70 m a la altura de los varones promedio, y la estatura de Robert hacía que se vieran diminutos. Ahora mismo usted ha estado viendo algunas fotografías que hemos encontrado de la época en las que se observa la proporción de los seres humanos comunes contra Robert. Sin embargo, Robert era una anomalía, no una raza. De acuerdo con lo que se dice en el texto bíblico, la raza de los gigantes era la raza de Anak, y por lo tanto se consideraba que no eran una rareza, sino una raza, una especie de seres humanos diferentes de gran talla. El tiempo en el que esto transcurre, hace mucho tiempo, probablemente unos 5,000 años, nos da una idea de que estas personas vieron algo real. ¿Y por qué pensamos eso? Bueno, al igual que muchos investigadores del misterio, se identifican ciertas pautas. En este texto bíblico se mencionan lugares que físicamente existen. Se habla de una geografía que existe, una condición del terreno, unas características del entorno que son reales. Además, a esto se suma la teología propia del pueblo judío, del pueblo israelita, y por consiguiente se hace una mezcla. Sin embargo, en los aspectos físicos y en las descripciones, son muy precisos y muy cercanos a lo que había ahí realmente en ese momento. Por lo tanto, esta gente sí estaba viendo eso. Es intrigante, pero partiendo de este análisis comparativo, el análisis del misterio como se le conoce, cuando alguien describe algo y en esa composición de hechos hay una buena proporción de cosas reales, comprobables, y de pronto algo brinca y resulta extraño, se debe de intuir que vieron algo que parecía lo que están describiendo. Las sirenas, por ejemplo, no es que hayan visto manatíes, no se parece. Sin embargo, si están describiendo la vegetación acuática del lugar, los arrecifes con lujo de detalle, las aves marinas con excelente minuciosidad, y de pronto describen a una sirena con lujo de detalle, ¿por qué habrían de mentir? Lo mismo ocurre en este texto. Robert Wadlow, el hombre del que le he hablado, tenía una anomalía física, un problema en una glándula que segrega la hormona del crecimiento. Nunca se detuvo y por lo tanto siguió creciendo anormalmente. Desde muy pequeño. A los 4 años tenía que usar ropa de adolescente, a los 8 tenía la altura de su padre y por supuesto cuando tuvo 22 años prácticamente no podía caminar. Utilizaba aparatos ortopédicos, el excesivo peso, las dimensiones contra la densidad ósea de su estructura no le permitían llevar una vida normal.
Su sistema cardiovascular era terrible. El hombre no podía correr ni por error, no podía agitarse, no podía tener una vida normal porque era una variante, una deformidad. Se podría incluso llegar a pensar en una discapacidad. Pero ¿cómo sería un gigante realmente? Si Robert era una anomalía y aquellos 12 varones describieron gigantes, habría que pensar en varias cosas. Primero, su naturaleza misma tendría que ser un poco diferente. Así como la naturaleza física de un pigmeo de 1,20 m es diferente a la de un vikingo de 1,80 m, no solamente en términos muy puntuales, como podría ser el tamaño, la musculatura, sino incluso el sistema cardiovascular es diferente. Las proporciones del volumen cardíaco versus volumen corporal son diferentes. La densidad ósea es diferente. Por el peso y la estructura, los gigantes debían haber sido especialmente fuertes en cuanto a su estructura ósea. La regla del cubo cuadrado menciona que en algún momento, si algo crece, crece todo exponencialmente. Así, por ejemplo, el cubo de gelatina, si hacemos un cubito de gelatina de 1 pulgada por 1 pulgada, el siguiente, si le aumentamos 1 pulgada, va a ser 8 veces más grande. En el ser humano no aplicaría así. Sería simplemente distinta, su osamenta más densa, tendría que tener una musculatura mucho más robusta, tendría que tener un tamaño de corazón mucho más grande en proporción al volumen corporal, su sistema circulatorio sería un poco diferente. Y repito, la densidad de los huesos tendría que ser diferente, de lo contrario sus proporciones no le permitirían ni siquiera moverse. Para romper esta regla del peso contra el tamaño, tendría que tener variaciones importantes. ¿Es posible que exista? Bien, vamos a seguir un poco adelante, ¿qué le parece? Uno de los casos que a mí más me ha llamado la atención cuando se habla de gigantes es una descripción hecha por viajeros, pero no cualquier viajero. ¿Ha oído usted hablar de Fernando de Magallanes? El primer ser humano en circunnavegar el planeta, es decir, en navegar una vuelta completa al planeta. Magallanes, un navegante experimentado junto con Juan Sebastián Elcano, piloto, cartógrafo, un hombre muy hábil para el mar, un hombre con una gran experiencia, fueron apoyados por la corona española de Carlos I para realizar el primer viaje de circunnavegación. El objetivo, encontrar una nueva ruta a las Islas Molucas, en el Pacífico, cerca de las Filipinas, con el objetivo de comerciar especias. En la época en la que esto ocurre, las especias se cotizaban incluso más allá del oro. Tenían un valor mayor. Y además había un pleito casado porque el control de muchos de estos territorios estaba en manos portuguesas. Y los españoles querían aquello. El hecho es que Magallanes logra convencer a la corona española de que auspicie un viaje. Magallanes ni siquiera era español, era portugués. El hecho es que aquello finalmente se concreta, se reúnen 5 navíos y salen a la mar. 5 navíos con 247 seres humanos a bordo. No se imagine usted grandes navíos, se trataba de pequeños barcos. En esta época estas embarcaciones eran pequeñas, totalmente hechas de madera, a vela, sin motor de ninguna especie, ni siquiera se podían usar remos porque eran relativamente pesadas para usarse remos, así es que estos barquitos era una verdadera aventura. Esta gente no era normal. Esta gente tenía una dimensión de valor terrible porque además se tenía la clara idea de que la tierra era plana y por consiguiente al llegar a una orilla se encontrarían con el fin, finis mundi, y caerían al vacío y desaparecerían. El océano terminaba y te caías. Así es que había muchos mitos al respecto. La ruta que siempre se había seguido para llegar a las Molucas era siguiendo la costa del África por el Cabo de Buena Esperanza y de ahí navegando a través del Índico y llegar hasta las Molucas. El asunto está en que estos hombres planean ir en otra dirección. Se sabía que había algo más. Ya se conocía que existía el Océano Pacífico. Ya se había hecho esto. Se había cruzado en lugares de México y Panamá y se había llegado al otro lado en donde había mar. Ahora había que encontrar cómo pasar para allá.
en 5 pequeños barquitos de madera, navegando en un océano que aún hoy en día es peligroso. El hecho es que para 1520, las naves de Magallanes están en un punto conocido como el puerto de San Julián. Es una bahía. Han venido recorriendo bahía por bahía, perdieron una de las embarcaciones que terminó destruida. Ahora están ahí. El puerto de San Julián, como le han llamado por el día en el que han llegado a esta bahía, les toma cuando está el otoño cercano al invierno, en las regiones bajas de Argentina, en territorios fríos, airosos, con mares tempestuosos, complicados, deciden anclar. Fondear ahí, en esa bahía. Esperar a que mejore el clima, esperar a la primavera, lo que sea. Mientras están ahí, ocurre un hallazgo increíble. Antonio Pigafetta, el cronista que va a bordo de la expedición, narraría, tiempo después, cuando vuelven a España, lo que vivieron en ese momento. Habían perdido hombres víctimas de una tribu caníbal en alguna parte más al norte, pero en este punto lo que observaron a la distancia fue a un sujeto de una dimensión impresionante. Ellos le llaman un gigante. La descripción era la de un nativo americano gigante, vestido con una especie de capa de pieles, con una especie de taparrabos muy básico, la piel bronceada, el rostro pintado de color rojo, muy escaso cabello, con unas pinturas adicionales y de una corpulencia imponente. Cuando Magallanes se da cuenta de esto, envía un esquife, un pequeño barquito de remos, una lanchita de remos, a la playa, con varios hombres, quienes, atemorizados, se acercan a ver de qué se trata y observan cómo este gigante baila, se echa arena en la cabeza y se alegra de verlos al tiempo que hace señales, pero estos hombres están muy espantados, porque este sujeto es enorme. La descripción que hace Antonio Pigafetta es que le llegaban a la cintura escasamente, lo que hace pensar que probablemente mediría unos 3 metros o un poco más. No se engañe, no medía 2 metros como se ha dicho. El español promedio en ese entonces mediría 1,60 m, 1,70 m a lo sumo, y describen haberle llegado a la cintura. Es tal el impacto de esto que Magallanes ordena que otros hombres bajen llevando cosas, pequeños obsequios, cositas. Entre otras, le llevan unas campanillas que suenan, con lo que este sujeto que están viendo ahí se aloca, se emociona, el sonido lo vuelve loco, lo desquicia, y cuando suenan cascabeles también. Se entiende que era un personaje increíblemente inocente, que se alegra con esto y va con ellos al barco, en donde todo mundo se acerca a verlo, porque es un monstruo, es gigante, y le enseñan un espejo metálico en el que se ve, y aquel hombre se espanta hasta el punto en el que retrocede tirando a todos los que están a su alrededor, como si fueran simples pajitas que estuvieran ahí. Después de esto el hombre vuelve. Durante los días siguientes estuvieron en un ir y venir. De acuerdo con los textos de la época se describe cómo fueron a la aldea en donde encontraron que las mujeres eran igualmente enormes, hasta el punto en el que tenían miedo de que los mataran. Estos aborígenes, además, son descritos junto con sus utensilios, sus casas y sus arcos, siguiendo esta metodología comparativa que le decía yo. Para un análisis, en el texto descrito en aquel momento y que sería narrado posteriormente por Antonio Pigafetta, en esta narración se señala, por ejemplo, que tenían arcos hechos de una vara flexible, con una cuerda gruesa a base de la víscera de un animal de la localidad. También describen la piel que usaban, que eran tramos de piel de un animal local unido uno con otro. Se describe cuidadosamente el animal, el cual resulta ser un guanaco. Es decir, que estaban describiendo la bahía, la vegetación, la forma en la que estaban, el tipo de vivienda en la que estaban, la forma en la que vivían las mujeres, la ropa que usaban las mujeres. Eran demasiados detalles como para haber inventado una historia. Y los detalles eran precisos, porque también se describe la vegetación, la comida, las cosas que hacían, cómo vivían, cómo de pronto, para recibir a sus invitados, estos
gigantes, para agasajarles, cazan de un flechazo a un guanaco y lo ponen a cocinar en un fuego, lo cual también ya revelaba un estadio muy avanzado de civilización, o por lo menos socialmente tenían fuego, tenían domicilios, tenían un concepto de familia. En la descripción había unas 18 personas, todas ellas gigantescas ahí. Este texto hace gala de todos estos detalles, sin embargo, aclara que no pudieron realmente capturarlos, capturaron a uno, al que engañaron y lo subieron al barco, poniéndole unos grilletes, engañándolo para ello. Aquel enojó de tal manera que murió muy pronto a bordo y tuvieron que tirar el cuerpo. Por lo tanto, no tenían forma de. Pero hay un detalle curioso. El lugar donde fueron encontrados estos gigantes fue denominado la Patagonia. Y se refiere muy puntualmente hacia la zona austral, hacia la parte baja. Le llamaron la Patagonia, y aunque muchos dicen que Patagonia viene de pie grande, se refiere al gigante Patagón, que se describe en el Amadís de Gaula, una novela de caballería en la época aquella de Cervantes, y que muy probablemente el propio Magallanes haya leído, y cuando vio a estos gigantes les llamó Patagones, y de ahí que a este lugar se le nombrara durante el proceso de registro la Patagonia. Así que si usted vive en la Patagonia, pues ya está, los gigantes que vio Magallanes. Ahora, ¿por qué le digo que este texto es interesante? Primero porque Magallanes no era un iluso. Logró sobrevivir a 2 motines. Estando ahí en San Julián, desesperados los demás marinos porque creían que no iban a llegar a ninguna parte, porque se estaban acabando las provisiones, porque tenían mucho miedo de que los gigantes volvieran y los mataran, se sublevaron. Magallanes controló el motín que se había generado en 3 de las barcas. Quedaban 4, 3 se habían amotinado para volver. Él controla esto, ejecuta a uno de sus propios capitanes. Para dar un ejemplo escabroso, lo parte en trocitos y a los demás los abandona en una isla desierta. Y continúa navegando. El hecho es que Magallanes tampoco podría contarlo en viva voz porque moriría algún tiempo después, cerca de las Malucas. Sin embargo, para 1522 finalmente volvería, 3 años después de haber iniciado la expedición, volvería la nao Victoria, el único barco en volver a España. Cuando llegó a la entrada del río Guadalquivir, aquello era una desgracia. Tuvieron que remolcarlo con una barca de remos porque estaba hecha jirones la embarcación, pero habían logrado el recorrido deseado. Habían hecho el primer viaje de circunnavegación, llegado a las Malucas y después habían vuelto bordeando África hasta llegar a España. Ese histórico viaje tiene un valor especial. Demostró que había un paso, el Estrecho de Magallanes, y cartografió parte del sur del continente americano, lo que nos hace pensar que estas personas no fantaseaban. Si dijeron que había gigantes es porque eran gigantes. Evidencia, poca, realmente poca. Pero no es la única historia. Ahora, todo esto son historias antiguas. ¿Pero ha oído usted hablar del gigante de Loja? Bien, déjeme que le platique un poco. En el año 2004 abrió sus puertas un sitio muy extraño, el Mystery Park, en Suiza, en la ciudad de Interlaken. Este Mystery Park, además de que exhibe muchas cosas misteriosas y tiene una temática completamente del misterio, tiene en una parte central un gigante, un esqueleto gigante de casi 7 metros, este que ahora mismo está usted viendo. El esqueleto gigante del Mystery Park ha sido puesto como evidencia una y otra vez de la existencia de gigantes. Sin embargo, hay que aclarar que este esqueleto no es real. Es una reproducción. Sí, este es un esqueleto hecho para ejemplificar el tamaño de un gigante de 7 metros. Pero su historia no es tan básica como eso. Su historia se remonta mucho tiempo atrás. En 1965, en una región de Ecuador, cercana a la frontera con Perú, a unos 700 y pico de kilómetros de Quito, la capital de Ecuador, allí, en la comunidad de Changaimina, en Gonzanamá, provincia de Loja, hubo un hallazgo muy peculiar.
En esta ciudad, la ciudad de Changaimina, el término que se ocupa para describir, para traducir el nombre es algo así como depósito de huesos, mina de huesos, ya que la población sabía que era frecuente encontrar huesos, vestigios arqueológicos, evidentemente. La gente de Changaimina hablaba de la ciudad de los dioses, refiriéndose a una cierta zona en donde había restos humanos, o por lo menos creían que eran restos humanos de gran tamaño. Al paso del tiempo, el cura de la localidad, Carlos Miguel Vaca Alvarado, un sujeto muy interesante, un hombre que además tenía un gusto particular por la música, además de ser sacerdote, también era un arqueólogo aficionado, escucha todo aquello y comienza a recabar testimonios que le hacen pensar que hay algo más allá. En ese año de 1965, particularmente en diciembre, acompañado de una veintena de caballeros, el padre Vaca Alvarado llega a esta zona de Changaimina, en donde comienzan a limpiar y a excavar una serie de pequeñas cuevas, una serie de pequeños yacimientos, en donde recuperan restos óseos que resultaban ser extraños. También recuperan vasijas y cosas que resultaban muy adecuadas a las civilizaciones cercanas locales. Pero los restos óseos resultaban anormales en un principio. Claro, no estaban muy seguros del porqué. Pero poco después, estos mismos restos fueron presentados a un médico, a un experto en traumatología local, quien al verlos pudo reconocer de qué huesos se trataba. Algunos de estos eran fragmentos muy pequeños e irreconocibles. Sin embargo, había algunos que sí eran reconocibles. Por ejemplo, había una fosa ilíaca, que es un trozo de la cadera humana en donde embona parte de la pierna, y era de una mujer. La forma era de una mujer, excepto que el tamaño resultaba totalmente anómalo. Era enorme, 3 o 4 veces más grande que el de una mujer de talla grande. Después también encontraron otros restos que resultaban llamativos, cúbitos, fragmentos de huesos del brazo, cuyas dimensiones eran igualmente anómalas. Pero, por ejemplo, la apófisis odontoidea, que se encuentra en la base del cráneo, que encontraron allí y que corresponde a un varón, resultaba ser increíblemente grande. ¿Por qué es importante que estos huesos fueron identificados? Bueno, porque se podría pensar que era alguna suerte de animal de talla grande. Sin embargo, por ejemplo, la fosa ilíaca es privativa, esta forma y estas características del ser humano que camina erguido. No corresponde con otros animales, incluso con algunos mamíferos y particularmente con algunos simios, orangutanes, gorilas, no se comparte la forma. Existe, pero no tiene la misma forma, y este era un resto humano. En cuanto a la apófisis odontoidea, igualmente es propia del ser humano que camina erguido y está en la zona baja del cráneo. Es una de las conexiones de la columna. El resultado de esto era asombroso porque, de ser cierto, algunos de estos huesos habrían correspondido a un individuo de 7 metros de altura. Usted pensará, pues ya está demostrado. Con esto ha quedado demostrado que existieron los gigantes, que la Biblia no mentía, que lo descrito por Magallanes era cierto. No pierda de vista dos cosas. El punto en el que se encuentra Changaimina, la provincia de Loja, en Ecuador, está distante prácticamente medio continente. Está muy lejos de la región donde Magallanes vio a estos gigantes. Esto indicaría que había diferentes colonias a lo largo de Sudamérica. Pero hay otro problema. Los restos como tal no han sido reconocidos por los institutos oficiales. Ni los propios institutos de Ecuador ni ninguna otra institución lo han reconocido por una sencilla razón. La recuperación de restos no fue hecha con cuidado. Simplemente fueron allá una veintena de personas, comenzaron a rascar, fueron echando en un saco lo que iban encontrando. Muchos de los huesos hallados fueron vendidos como curiosidades, otros solo Dios sabe dónde están. Cuando llega gente a ver esto,
en los años 90, muchos de los pobladores les venden las cosas. Les venden una muela gigante, la muela de un gigante por $200 y cosas similares, lo que prostituye totalmente el hallazgo. No se puede saber qué rayos fue lo que encontraron, en dónde lo encontraron, cómo estaba, no se cuadriculó, no se hizo una excavación del entorno, no se constituyó un sitio arqueológico y no se reportó. Por lo tanto, lo que se haya hecho con estos restos era un delito. No se podían vender, es patrimonio del país. Y sin embargo, fueron a parar al menos 7 de estos restos al propietario del Mystery Park en Interlaken, Suiza, en donde, por cierto, a través de sus propios contactos y utilizando un análisis de medidas y todo esto, reconstruyó cómo sería el esqueleto del dueño de esos huesos. Así que sí, es falso. El esqueleto de Interlaken no es real. Es una pieza fabricada, pero está fabricada a partir de los restos óseos que se encontraron allá. ¿Tiene validez? Oficialmente no. El hecho de haber alterado un sitio de un hallazgo arqueológico, el hecho de no haber seguido protocolos, de no haber notificado, impidió que se pudieran realizar pruebas adecuadas a estos restos. Incluso se dice que parte de los restos fueron enviados al Instituto Smithsoniano en los Estados Unidos, lo cual tampoco tiene mucho sentido porque más bien parece un rumor. Se habrían integrado al propio gobierno ecuatoriano, no tendrían que haberse mandado a Estados Unidos, ni siquiera lo habían recibido allá, si no viene de parte del propio gobierno ecuatoriano. Y por otro lado, siempre ha habido un gran rumor de que el Instituto Smithsoniano oculta la verdad sobre los gigantes, lo cual también cae dentro del terreno de la leyenda urbana. Pero a pesar de esto, se ha despertado un profundo interés por el tema. Actualmente, el gobierno ecuatoriano realiza investigaciones de campo en este lugar. No solo para encontrar gigantes, sino porque hay numerosos vestigios que se han ido encontrando y que corresponden más o menos a 500 o 600 años atrás, lo que ya representa sitios arqueológicos de interés, sitios arqueológicos importantes para la investigación y que pueden en algún momento significar, finalmente, el hallazgo ordenado, protocolizado y sistemático de restos que nos ayuden a saber si efectivamente existieron seres humanos con estaturas de hasta 7 metros. ¿Es el único caso? No, por supuesto. Podríamos pasarnos la noche aquí hablando de casos similares. Existen cientos de reportes periodísticos acerca de hallazgos de gigantes en muchas partes del mundo. Y, por supuesto, muchos de ellos no eran más que interpretaciones erróneas. Pero en muchos de los casos, tal parece que sí hay algo más. En este caso y en este programa, solamente hemos revisado estos pocos relatos al respecto, pero no deja de ser uno de esos temas que nos despierta mucha curiosidad y que nos lleva a pensar que pueda haber habido efectivamente, en algún tiempo, seres humanos de gran talla. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Es una buena pregunta. Muy probablemente fueron extinguidos por civilizaciones posteriores mucho más numerosas, mucho más ágiles y muy probablemente hayan desaparecido. Sin embargo, en alguna parte debe estar el resto, el hallazgo definitivo que compruebe que esto no es un mito. ¿Usted qué piensa? Y bueno, como es costumbre, vamos a mandar algunos saludos. Primero que nada, vamos a felicitar a Eduardo Hernández Ramírez. Él cumple años próximamente y lo felicita su papá, Carlos Hernández. Le mandamos un gran abrazo a ambos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por escucharnos juntos, padre e hijo. Araceli Ramírez Cárdenas. Ella es de Puebla, pero ahora mismo no vive aquí. Sin embargo, le gusta mucho la ciudad. Ella va a cumplir años próximamente y nos encantaría mandarle un gran abrazo, recordándole que esta es su tierra y que siempre será bienvenida. Andrea Centeno felicita a Néstor Rubén Serrano, es su esposo. Él cumple años ya en cualquier momento y están en Monterrey, Nuevo León, en el norte de México. Irina Milacatl Hernández está en Monterrey.
Ella nos encontró a través del canal Leyendas de Monterrey, donde tuvimos una colaboración hace mucho tiempo con nuestros amigos y bueno, a partir de ahí se ha vuelto una gran seguidora y nos encanta saber que nos acompaña Irina Milacatl Hernández. Muchas gracias, Irina, por estar con nosotros. También queremos mandarle un gran saludo a Silvia Rada. Ella se encuentra en Suecia, en Estocolmo, en la capital sueca. Un abrazo hasta allá, hasta aquellas frías tierras. Montserrat Hurtado, ella está al revés, ella está en Venezuela, territorio precioso. María de Lourdes Álvarez, ella trabaja en una fábrica en Michigan, en los Estados Unidos, se levanta muy temprano, así es que nos escucha al otro día. Muchas gracias, María de Lourdes, gracias por escucharnos. Para la familia Anduray, Gladys, Walter y sus hijos que están en El Salvador. Un abrazo para allá. Evelyn Herrera, le mandamos un gran saludo, un abrazo de parte de su mamá. Felicidades. Bernardo López, que cumplió años también. Le mandamos un gran abrazo a Nelly Rengifo, que está en Ecuador. Y, por supuesto, también a Esmeralda. Muchas gracias por acompañarnos. También queremos agradecer a Jade López, a Lorin Litt, Juan Fontana, Otivo, Diana Trejo, a Mar, a Dante Navarro y a José Quesada. Todos ellos, muchas gracias, porque nos apoyan a sostener el canal a través de los videos, utilizando una figura que se conoce como Super Thanks. Muchas gracias por ese apoyo. Lo apreciamos enormemente. Y les mandamos a todos ustedes un gran abrazo, muy buenas noches y que descansen en paz.